Buenos días a todos y todas y muchas gracias por participar un día más en esta segunda edición de los seminarios de Ingeniería de Bioprocesos, martes a las 13. Para quienes no me conozcáis, soy Daniel Sol, doctor en Química e investigador del Grupo de Tecnología de Bioprocesos y Reactores, TBR. Mi área de investigación se centra en la determinación, cuantificación y búsqueda de soluciones y o tecnologías que puedan paliar el problema medioambiental derivado de los microplásticos, especialmente orientado a sistemas acuosos. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros patrocinadores Bayer y Fertiberia, además de Florencia Ridella y Diego Campillo, junto con el apoyo de Caja Rural, que se encarga de la organización y gestión. Siguiendo con un esquema multidisciplinar, como hemos estado viendo hasta ahora en todas las charlas, seguimos invitando a personas de referencia que hablen de campos de investigación e innovación que consideramos punteros en el área de la ingeniería de bioprocesos. En este sentido, hoy tenemos el placer de presenciar el tema titulado Curiosidades científicas y procesos ambientales, presentado por Juan Lema. Juan Lema es profesor emérito de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago de Compostela y previamente ha estado trabajando durante 8 años en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es presidente de la Real Academia Gallega de Ciencias y coordinador científico del Centro Interdisciplinar de Investigación en Tecnologías Ambientales, CRETUS. Además, es doctor honoris causa por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, de la Universidad de Valladolid, de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Politécnico de Milán. A esto hay que sumarle que es profesor honorario de la Universidad de Queensland, Australia. Quiero recordar que la charla será grabada y que posteriormente se colgará en nuestro canal de YouTube. Durante la presentación, las preguntas se pueden realizar en el chat, que al final de la misma introduciré de la forma más práctica posible. Como siempre, procuraremos terminar alrededor de las 2. Sin más precedentes, puedes comenzar cuando quieras, Juan. Muy bien. ¿Me veis? Hola. Sí, todo bien. Muy bien, buenos días. No sé si me estáis viendo ahora. Daniel. Sí, te vemos. Perfecto. La Muy bien, oye, presentación todavía no. muchas gracias por la presentación y gracias a los asistentes. Tenemos a 34 valerosos ahí que van a enterarse de, bueno, que les llama la atención este título, que en realidad no es un título muy descriptivo, ¿verdad? Lo que planteo en esta charla es una reflexión, es un poco pedagógica también, y es cómo muchas veces las curiosidades científicas al final acaban siendo realmente un descubrimiento tecnológico importante o científico. En este caso, vamos a estar hablando de procesos ambientales, dado que este seminario es un seminario orientado a bioprocesos. Y en este caso, los procesos ambientales pues también tienen, muchos de ellos, componentes físico-químicas, pero muchos de ellos también componentes biológicas. Y son los que me voy a referir fundamentalmente hoy. Probablemente sabéis que cuando se empieza a tratar el agua residual, se empieza a tratar básicamente por irrigación. Por lo tanto, sería distribuir el agua residual en un terreno muy amplio, y esperar que los microorganismos que hay allí, que en realidad tampoco sabían porque tenía lugar este fenómeno, pues vayan eliminando o mitigando la contaminación que pueda haber. En este caso, el primer ejemplo a gran escala, aunque se había aplicado de una manera sistemática en los monasterios cistercienses desde la Edad Media, realmente de una manera sistemática e importante, a gran escala, se comenzó en Berlín al final del siglo XIX. Esto funcionaba bien, pero no era suficientemente efectivo. Se desarrolló el trickling filter, el filtro de goteo, que está basado también en lo mismo, está basado en irrigación. Es sembrar, en este caso, en una superficie que está un poco más conocida, con lo cual aumenta un poco la eficacia. ¿Qué observamos? Que esto se puede hacer combinado con otras unidades. Por ejemplo, ahí veis cómo una unidad de sedimentación, que está muy bien, combinada con el trickling filter, pues bueno, pues permite unos tratamientos un poquitín más interesantes. Estamos hablando de principios del siglo XX. Fijaros que es curioso
porque ya en aquel momento ya había datos de eficiencia o de eficacia realmente. Como veis, la materia suspendida pues se elimina de 300 casi miligramos a 50. Fijaros la materia orgánica de 150 a 30. El amonio se reduce de una manera espectacular de 100 a 7 miligramos. En fin, ya había en aquellos momentos datos que nos indicaban que el trickling filter combinado con esas otras unidades era efectivo. ¿Cuál es el problema? El problema es que ocupaba muchísimo. Como veis, las cargas superficiales son muy bajas realmente, entonces incluso aplicando el trickling filter que aumenta, veis, por un orden de magnitud enorme, pues desde los campos iniciales que eran 0,24, llegamos a 500 o a 2000, aún así el problema es que la superficie necesaria era enorme. Esto es lo que estaba pasando, como os digo, principios del siglo XX, y aquí viene la primera curiosidad científica. Como sabéis muy bien, estos dos señores, Arnett y Lockett, descubren que los microorganismos pueden oxidar la materia orgánica. ¿Y cómo lo observan? Pues hacen su experimento, exponen lodos, una materia informe, la airean y ¿qué observan? Pues observan que, por ejemplo, el amonio va desapareciendo y el nitrito y nitrato van apareciendo. Es decir, se va oxidando la materia orgánica y la materia nitrogenada. Esto veis que es en un periodo de 24 horas. Bueno, esto es una curiosidad, una cosa que puede ser interesante. Esto está publicado en el año 1914. Como sabéis, esto fue la base del famoso sistema de lodos activos. Lodos activos básicamente consiste en aplicar aireación a una masa con una masa informe de lodos, en donde es un cultivo mixto, y con eso oxidamos esa materia orgánica CO2 y en muchos casos oxidamos también el nitrógeno a nitrato. Esto es la base, como os digo, Fijaros que fue muy rápido. Desde el año 1914 que se produce esta publicación, en el año 25 ya había esta preciosa planta operando en Essen, en Alemania, por cierto, que sigue allí. Es una planta que, bueno, es muy bonita, muy antigua, pero muy bonita, ¿verdad? Bueno, pues esto es la base, como os comentaba, del principio de los activos y está basado en conocer los cultivos mixtos. Y aquí tenemos tres preguntas que nos tenemos que formular cada vez que tenemos que desarrollar un proceso. En este caso, un bioproceso. El primer caso es ¿cómo? Lo que nos puede indicar cuál es la concepción. En este caso sería aireación para oxidar, ¿verdad? El por qué. ¿Por qué se produce este proceso? Lo que nos permite sería mejorarlo. Y finalmente, en el caso de cultivos mixtos, es quién. ¿Quién desarrolla, quién hace esta función específicamente? Lo cual nos permite obtener el desarrollo. Y lo vamos a entender muy bien, estas tres preguntas, que lo vamos a escuchar a lo largo del día, a lo largo de toda la charla, que lo vamos a entender muy bien a partir de cómo comenzando por lodos activos, que es esto que tenemos aquí arriba, que es oxidación de carbono, llegamos a esta otra unidad, en donde fijaros que además de oxidar el carbono, tenemos la eliminación de nitrógeno, la eliminación de fósforo y la digestión anaerobia. ¿Cómo se llega a este proceso? ¿Cómo se llega a este proceso? Quería lanzaros una pregunta. Esta charla no es la misma en directo que así en virtual, ¿verdad? Pero me gustaría lanzaros una primera pregunta. La primera pregunta es, ¿vosotros sabéis por qué se produce esta modificación de esta materia, perdón, de estos lodos? ¿Por qué, por ejemplo, cuál es el objetivo del selector? ¿Alguien se anima a contestarlo en el chat? El primero que conteste, premio. Creo que los de Bayer le van a regalar una caja de aspirinas. A ver quién contesta. ¿Qué hace un selector? ¿Alguien? ¿No vemos? Bueno, pues
No hay mucha participación. Ya os digo que esto sería distinto, muy distinto. En un aula sería mucho más divertido. El selector lo que hace es evitar la formación de materias que puedan, o de microorganismos, de la proliferación de microorganismos que puedan producir bulking, material filamentoso. ¿Y cómo se consigue? Pues se consigue con unos principios de ingeniería química, que es básicamente hidráulica y conocer reactores. Por ejemplo, sabemos que mantener un ambiente aerobio o anaerobio puede favorecer o no el desarrollo de algunos microorganismos, pero también, por supuesto, el tipo de flujo. Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema flujo-pistón, estaremos manteniendo una concentración mayor al principio y menor al final, ¿verdad? Es decir, estamos permitiendo el desarrollo de microorganismos que tienen, por ejemplo, una KS relativamente pequeña. Sin embargo, sigue lo contrario, con un sistema de tanque agitado. Bueno, pues con esa combinación de conceptos microbiológicos, porque también tenemos que saber lo que son los PAOs, los organismos acumuladores de fósforo, cómo se desarrollan. Es decir, esto no aparece así por así, a base de cemento. Es conociendo cuál es el principio físico y el principio biológico, en este caso, para el desarrollo de cultivos mixtos. Inicialmente los cultivos mixtos contienen un poco de todo. ¿Cómo somos capaces de que nuestro cultivo al final tenga esa distribución tan favorable para producir la eliminación de nitrógeno, de fósforo y después digestión anaerobia? Pues justamente basándonos en ese conocimiento. Bueno, pues en base a esto mismo os quería plantear hoy 3 ejemplos. El primer ejemplo está relacionado con el nitrógeno. Resulta que Gilles Brocades, en Delft, se dieron cuenta que los balances de nitrógeno no cerraban bien en esta planta de tratamiento. Bueno, la primera posibilidad hubiera sido, pues están estropeados los sensores, en realidad sabes qué pasa, el nitrógeno se elimina bien y qué menos importa. Bueno, pues esto hubiera sido la respuesta de algunas personas, pero otros no, otros han dicho, ¿y por qué no cierran los balances de nitrógeno teniendo en cuenta nuestro conocimiento del proceso? Pues ahí, hurgando en el proceso, se dan cuenta de que había una actividad que era una actividad anamox, una actividad en donde, como sabéis muy bien, o algunos debéis saber, se encuentra que cuando se pone en combinación Perdona, Juan, amonio, perdón, pero no se ve la presentación. ¿no se ve? Pues yo lo estoy viendo. Vamos de nuevo. Entonces, ¿qué se está viendo? Vamos a ver. Volvemos a la presentación. Ahora, a ver, ¿se ve ahora? Sí, ahora sí, Juan. ¿Y no visteis nada hasta ahora? Vimos hasta las 3 preguntas. Vale, bueno, pues venga, pues vamos. Claro, es que después os hice la pregunta y ahí se estropeó. Bueno, pues seguimos. Os comentaba, entonces, este proceso, alguien encuentra que hay una combinación hay unos microorganismos, un consorcio microbiano que es capaz de reducir el nitrito y oxidar el amonio simultáneamente y de esta manera producir nitrógeno. Bueno, esto es una curiosidad que es increíble que no se hubiera descubierto antes porque puede explicar un porcentaje muy grande del ciclo del nitrógeno de la naturaleza. Nadie lo había pensado de esta manera. Bueno, pues resulta que termodinámicamente es una reacción viable y cinéticamente es una reacción viable, pues resulta que se ha comprobado justamente analizando los resultados de estos reactores de Higgs-Brocades. Bueno, pues ¿cómo se puede aplicar esto de una manera interesante en un proceso de tratamiento de aguas? Pues muy fácil. Resulta que, como conocéis muy bien, en un sistema de tratamiento de aguas consiste en oxidar el amonio a nitrato, después reducirlo hasta nitrito y después reducirlo hasta nitrógeno. Es decir, hemos de oxidar todo el nitrógeno hasta nitrato y después utilizar
materia orgánica para, perdón, después pasarlo a nitrito y después utilizar materia orgánica para reducirlo a nitrógeno. Por lo tanto, estamos gastando muchísima energía. Si somos capaces de que el proceso tenga lugar solo con amonio y nitrito, ¿qué observaríamos? Primero, que no necesitamos oxidar todo hasta nitrato, primer punto, y segundo, que solamente el 50% del amonio debería ser oxidado a nitrito y no a nitrato. Esto, como os podéis imaginar, supone un ahorro muy grande en el campo energético. Bueno, pues esto en la práctica significa que la desnitrificación a NAMOX puede ahorrar mucha energía y reducir la producción de lodos. ¿Por qué? Porque efectivamente después no tenemos que eliminar el nitrato con carbono. No tenemos, ese proceso es un proceso que se minimiza completamente. Como veis, el consumo de oxígeno es mucho más pequeño, por lo tanto la energía, y la materia orgánica que utilizamos para desnitrificar es también muchísimo más pequeña. Como consecuencia, se produce menos lodo, mucho menos lodo, y se consume mucha menos energía. Bueno, esto es una maravilla, porque, como sabéis, en las plantas de tratamiento la eliminación de nitrógeno es algo costoso. La primera pregunta es, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Bueno, pues esto es muy necesario, aprenderlo muy bien. Para aprenderlo muy bien, tenemos que conocer detalles sobre, por ejemplo, creo que está minimizado, ¿verdad? Detalles, por ejemplo, sobre la temperatura. ¿Qué temperatura funciona? ¿Cuáles las necesidades de oxígeno? ¿Cuál es la KO? ¿A qué pHs funciona? Etcétera. Todo esto es un trabajo previo que, aunque ahora Ana Mox, ya vamos a terminar explicándolo al final de esta parte, que ya es un proceso comercial, a principios de este siglo, en el año 2000, no se conocía exactamente estos datos. Nosotros particularmente hemos trabajado mucho, entre otras cosas, por ejemplo, conocer la relación carbono-nitrógeno. Hemos tenido la suerte de trabajar en el primer proyecto europeo en este ámbito con Maijeten, que es el microbiólogo que desarrolló un poco la microbiología. Básicamente aquí tengo mis tres compañeros que han llevado el proceso a cabo, Moncho Pampín, Anuska Mosquera y José Luis Campos, y se han trabajado muchísimas cosas. Primero es la concepción. Por lo tanto, sabiendo su fisiología, podemos plantearnos, por ejemplo, el tipo de reactores. Podemos trabajar en una etapa, en dos etapas. ¿Qué tipo de reactores? Puede ser un reactor de membrana, un reactor Ehrlich, un reactor sequential batch reactor, granular, en biopelícula. ¿Cómo va a funcionar mejor? Todo ello tenía sus pros y sus contras. Todo ello tenía sus capacidades y sus inconvenientes. Bueno, pues con ello, como os decía, se ha visto, esta es la primera estrategia, es la más obvia. Primero, oxidar el amonio a nitrito y después ese medio nitrito, la mitad del amonio oxidado a nitrito, con el amonio, eliminar este nitrógeno vía Anamox. Pero se observó otra opción. Una opción es que se podría realizar los dos procesos en uno solo. ¿Cómo? Pues utilizando gránulos, unos gránulos que tuvieran una capa externa que al ser aerobia permitiría esa oxidación en nitrito y el amonio restante pues reaccionaría en el núcleo de este lodo, de este gránulo, para eliminar el nitrito a nitrógeno molecular. Claro, esto es sencillo de ver. Es sencillo de ver ahora. Ahora, no es tan fácil de desarrollarlo realmente. Para esto, como os digo, hay que conocer mucho las concentraciones de oxígeno que se trabaja, las concentraciones de amonio, relaciones carbono-nitrógeno, etc. Bueno, pues con este principio se han desarrollado unos gránulos, como veis, preciosos, que tienen, como veis, unas capas estratificadas. Estos son los gránulos de Anamox. Y esto ha permitido realizar el proceso en una sola etapa, en una sola unidad. Esta es la base de un proceso ELAN que nuestra universidad tiene patentado y ha desarrollado con la empresa Qualia. Esto, fijaros que estamos hablando del año 2004,
Del 2004 hasta el año 2016 se ha hecho muchísimo trabajo. Esto es un proceso lento, realizado a nivel primero laboratorio, a nivel piloto industrial, hasta que finalmente se ha operado, fijaros las escalas de tiempo, un año de operación. Veis cómo los gránulos van desarrollando desde el día 23 hasta el día 240, y esto se llega a implementar a escala industrial y es ahora la base del proceso ELAN, que, como os digo, está desarrollado por Aqualia y aplicado en varias plantas. Creo que es el primer proceso en España, creo que es el primero y el único, creo. No, bueno, de lodo granular creo que sí, desarrollado en España por una empresa española. Claro, ¿y quién? Pues fijaros que la respuesta a quién viene mucho más tarde. ¿Quiénes son los actores de este proceso? Se encontró muchísimo más tarde. Pues fijaros, en el año 2007 a 2012 se encontraron ya estos microorganismos, estas especies, ya cuando las plantas piloto e incluso alguna industrial ya estaban en operación. Vamos a ver un segundo ejemplo de lo mismo, y es la granulación. Los microbios tratan de granular de una manera natural. Generan unas sustancias, unos EPS, sustancias polisacáridos, que les permiten unirse entre ellos. Claro, ¿cómo se realiza este proceso primero de formación de gránulo y después de maduración? Esto hay que entenderlo un poquitín bien para poderlo desarrollar después a escala práctica. Pero veis cómo el principio es que la zona externa tenga una zona aerobia, la zona interna una zona anóxica y la zona interna del todo incluso una zona anaerobia. Incluso la zona interna de todo puede estar formado por células muertas. Esto es el desarrollo que hay que conocer para poderlo aplicar de una manera racional. Bueno, pues esto, ¿cómo comienza? Pues en una estancia de un profesor de esta universidad, de nuestra universidad, de Anuska Mosquera, en Delft, observan que se puede formar una biopelícula sobre un soporte de basalto, pero con el tiempo esta biopelícula se puede desprender. Posteriormente, bueno, esto podemos saber que las bacterias filamentosas crecen más con sustratos con concentración pequeña, mientras que con concentración más elevada crecen más bien las bacterias de tipo granular o en forma granular. Esto es el principio también de lo que hablamos antes del selector que comentaba al principio. Por lo tanto, ¿cómo se puede favorecer este crecimiento de biomasa granular? Pues mediante un principio de hambruna y saciedad. Manteniendo, por ejemplo, un sistema inicial, fijaros que si fuera un sistema en operación continua, la concentración de sustrato siempre estaría en una zona inferior, mientras que si planteamos en un sistema batch, al principio tenemos una concentración elevada, por lo tanto, favoreciendo el desarrollo de microorganismos granulares. Esto, por supuesto, se favorece mucho operando en sistemas secuenciales, en SBR. Aquí es importante saber cuál es el volumen de intercambio y también el tiempo de operación y sobre todo el tiempo de sedimentación. Aquí lo que se trata es de evitar que aquellas bacterias que no granulen o aquellos microorganismos que no granulen, pues simplemente se marchen con el efluente. Bueno, este es un principio, como veis, sencillo. Bueno, hay que saber cómo hacerlo, pero en un principio es muy sencillo y con esto se producen, como veis, unos lódulos. AGS es el símbolo de Anaerobic Granulated Sludge, lodo granular aireado, que como veis se produce, permite las tres etapas. Permite la etapa aerobia, la etapa anóxica y la etapa anaerobia. Por lo tanto, realizar en un solo gránulo todas las operaciones que se pueden realizar en una planta de lodos activos. Bueno, esto es lo mismo. Después, si queréis, entramos en detalle. Estos lodos aerobios granulares pueden tener unas características muy distintas, dependiendo, por ejemplo, de la materia prima, dependiendo de la concentración de ese agua residual. Fijaros que tenemos densidades desde 15 hasta 60, muy distintas. Los diámetros también pueden ser muy distintos, pero estamos hablando
en el rango de milímetros. Por lo tanto, la hidrodinámica y la secuencia de alimentación, de alguna manera, son fundamentales para poder dirigir la formación de estos gránulos. Esto lo hemos trabajado mucho a nivel laboratorio y también a nivel piloto, porque en este caso, como os podéis comprender, la hidrodinámica es fundamental. La velocidad de sedimentación, por ejemplo, es muy dependiente de la densidad del gránulo y también de su tamaño. Aquí veis, por ejemplo, una curva de sedimentación. Este es este reactor que acabamos de ver, que son 80, bueno, son 100 litros aproximadamente. De estos 100 litros vemos que en minuto 1 los lodos ocupaban 84 litros y el volumen 10 ocupaba 29 litros. Veis que hay una clarificación bastante rápida. Esto es muy importante para conocer cuál es la secuencia de operación de estos SBRs. Bueno, esto es, como os decía, tanto la alimentación como la hidrodinámica son importantes. Esto fue marcha atrás. Y esto lo que hicimos fue escalarlo a nivel industrial. Esto lo hicimos primero con una empresa, con Spin y Delfín, y una empresa local. Y finalmente hicimos también una operación ya a reactor real en una planta de conservas de pescado con la empresa Suez. Esto ha sido una aplicación, pero tenemos otra que es muy reciente y que es realmente muy espectacular, que es la aplicación de lodos granulares aerobios a aguas procedentes de acuicultura, en donde tiene dos retos muy grandes. El primer reto es el tiempo de residencia, los podéis ver aquí, de 10 a 40 minutos, extraordinariamente corto, por lo tanto, unos caudales muy, muy elevados, unas velocidades ascensionales muy, muy elevadas, y la otra característica es que tiene unas concentraciones de nitrógeno muy bajitas. ¿Y por qué esto es interesante? Porque si se quiere reciclar el agua para los tanques de crecimiento, es importante mantener la concentración de amonio en un volumen pequeño. Bueno, pues estamos viendo cómo de flexible puede ser estos reactores basados en lodo granular aerobio para caudales muy altos, para caudales bajos, para concentraciones de nitrógeno alta, para concentraciones de nitrógeno baja. Y vamos ahora con un tercer ejemplo. Un tercer ejemplo que es realmente el más reciente probablemente de los que hemos desarrollado y el más curioso. El ejemplo es, o la curiosidad es que, como veis, si veis aquí a la izquierda, esto es cómo el nitrato, el amonio, como ese conjunto, sobre todo el nitrito, como vemos aquí, es capaz de interaccionando con metano, aquí tenemos el metano a la derecha, veis que el metano se consume mientras que el nitrito se oxida. Por lo tanto, estos conjuntos de microorganismos, que aún no se sabía, ahora se sabe ya algo, pero se conocen como DAMO, por lo tanto, Denitrifying Anaerobic Methane Oxidation, es una oxidación anaerobia de nitrito o de nitrato mediante metano. Esto cómo transcurre no se sabía muy bien, estamos hablando, fijaros, del año 2011, es una curiosidad. Bueno, ¿y esto cómo se puede aplicar? ¿Cuál es la posible aplicación al campo ambiental, al campo de tratamiento de aguas? Pues para eso vamos a comenzar por saber que hay algunas plantas, sobre todo en países con agua más templada, en temas urbanos, pero también en temas industriales. En España hay muchas plantas en donde este agua residual se trata en un reactor anaerobio. Si la temperatura de operación es alta, el problema no es muy grave, pero si la temperatura de operación es relativamente baja, por ejemplo 20 o 25 grados, desde el 25 al 50% del metano puede aparecer disuelto en el agua. Es decir, estamos transfiriendo esta concentración de carga orgánica de una fase disuelta a una fase disuelta, pero en un gas que está disuelto. ¿Cuál es el problema? El problema es que si después aparece una etapa aerobia, una gran parte de ese metano se va a marchar a la atmósfera, con lo cual estamos
contribuyendo de una manera importante a los gases de efecto invernadero, que como sabéis en el caso del metano tiene una importancia elevada. Bien, ¿cuál es el principio que podemos aplicar utilizando esta curiosidad que acabamos de ver ahora? Pues justamente lo que llamamos el proceso SIAM. El proceso SIAM lo que pretende es, primero, una etapa anaerobia, por lo tanto, ahí es donde se elimina la materia orgánica, la materia carbonada, básicamente. De ahí el amonio no está afectado, por lo tanto, todo lo que estaba aquí en forma nitrogenada, yo que sé, proteína, etcétera, va a quedar como amonio. Va a entrar en una cámara anóxica, en donde el amonio no le va a pasar nada. Va a pasar a una cámara aerobia, en donde este amonio se va a oxidar a nitrito o a nitrato. Si ahora recirculamos este nitrito o nitrato, va a reaccionar aquí con este metano. Por lo tanto, metano con nitrito o nitrato va a desnitrificar. De esta manera conseguimos varias cosas. Primera, la mayor parte de la carga orgánica carbonada la podemos recuperar en forma de energía. Segundo, este metano no se pierde. Tercero, desnitrificamos. Es un proceso conceptualmente muy sostenible. Bueno, esto lo hemos trabajado primero a nivel laboratorio, a nivel experimental, y este es el concepto SIAM. Aquí tenéis a mis compañeros, Juan Garrido, Francisco Mil, que han trabajado en este proceso, yo también, en donde veis que hay una pequeña novedad. La pequeña novedad es que aquí introducimos una membrana para justamente, conociendo que estos damobacterias o Damoarchaea tienen un crecimiento lento, hemos mantenido esta membrana, pero sobre todo hemos puesto en la cámara anóxica un soporte que permita este mantenimiento de estos consorcios microbianos y que permitan un desarrollo o un mantenimiento más efectivo. Este principio es muy interesante, porque fijaros que en esta cámara anóxica se producen varios fenómenos. El primero es la desnitrificación normal. Efectivamente, va a haber oxidación de nitrato, de amonio en nitrato a nitrito, y va a haber una desnitrificación, la que de toda la vida. Pero al mismo tiempo va a haber anamox, porque tenemos nitrito y tenemos amonio. Y al mismo tiempo tenemos un tercer proceso, que son las damobacterias o Damoarchaea, que permiten interaccionar con el nitrito, con el nitrato y transformarlo en nitrógeno CO2. Una combinación, como veis, bien complicada en donde es muy importante conocer cuál es la dinámica microbiana para mantenerlo un poco en condiciones. ¿Os dais cuenta que la estrategia de operación va a ser definitiva para ser capaz de desarrollar más una especie que otra? Lo mismo que hablamos al principio de los cultivos mixtos. Según cómo operemos, según el oxígeno que se introduzca, según la materia orgánica que se introduzca, según la carga de nitrógeno, vamos a ser capaces de fomentar más un proceso u otro. Fijaros que la oxidación del metano se puede producir aeróbicamente. Puede haber una oxidación aerobia, como veis, se produce de una manera efectiva, pero con oxígeno, o de una manera justamente con metano. Os dais cuenta que esta segunda opción es una opción mucho más efectiva, porque los ratios, la estequiometría, es mucho más favorable. Claro, ¿cómo favorecemos DAMO frente a AMO? Pues, como os comentaba, mediante condiciones de operación. Para eso lo que hicimos fue también estudiar, bueno, esto es lo mismo, la configuración de la planta, esto es a nivel laboratorio, primero un reactor, después el reactor anóxico, unos 36 litros con este material de soporte, el sistema aerobio y el reciclado, y el permeado, que es un permeado de buena calidad. Fijaros que esto se pueden, si conocemos bien el proceso, podemos modelizarlo. Y de esta manera, por ejemplo, ¿cuál es la relación de recirculación que debemos aplicar? ¿Cuánto nitrato debemos recircular a la cámara anóxica? Os dais cuenta que al incrementar ese caudal
también estamos incrementando el oxígeno disuelto. De esta manera podemos favorecer, como visteis antes, los tipos de oxidación aerobia o anaerobia de metano. Por un lado, si recirculamos mucho, estamos metiendo una gran aireación. Si recirculamos poco, estamos desnitrificando poco. Bueno, pues esto es muy importante conocer los procesos, modelizarlos no como una manera de, digamos, de ajustar datos, sino de entenderlos de una manera mejor. Aquí, por ejemplo, vemos que cuando aumenta la aireación, pues aumenta los DAMO y viceversa cuando la disminuimos. Esto lo hemos escalado, lo hemos desarrollado a nivel industrial, a nivel, en dos ambientes. Uno fue un ambiente urbano que se hizo en Murcia, en Cartagena realmente, en donde, como veis, bueno, aquí se ve la planta anaerobia, aquí se ve la membrana, aquí se ve el sistema de separación. Lo hemos desarrollado con la empresa Suez y lo hemos utilizado para, como os comentaba, tratar agua residual de Murcia, que tiene unas características particulares. Primero, tiene una carga orgánica bastante elevada. Segundo, tiene una temperatura comparativamente con otras zonas de España mucho mejor. Esto sería, por lo tanto, la planta, el MBR, el sistema de pretratamiento y el USB. Estuvo operando durante 3 años. Operó de una manera bastante bien, que vamos a analizar ahora. Fijaros cuál era, bueno, quizás esta parte no es tan importante. Como veis, la eliminación de CO2, de DQO fue muy buena. Estamos entrando en unas cargas entre 600 y 1000, incluso 1200, y estamos bajando siempre con unos valores muy pequeñitos, de 30 miligramos de DQO. Y también el nitrógeno se eliminaba muy bien, pero el nitrógeno podía eliminarse mejor. El nitrógeno podía eliminarse mejor cuando comparamos los datos con los que obteníamos en la planta piloto de laboratorio. El problema es que solamente el 40 o el 50% del metano se eliminaba de una manera eficaz. Y la pregunta es ¿por qué? Porque en el laboratorio lo eliminábamos mucho mejor que a nivel industrial, en este caso en Cartagena. Pues esto es una pregunta que hay que hacerse. No sé si alguno de vosotros se la está ya tratando de responder. Os dejo unos segundos para que penséis el por qué un nivel industrial nos puede ir peor que un nivel laboratorio, pero la contestación es ¿quién? Tenemos que saber quién está haciendo esta labor. Sabiendo quién está haciendo esta labor, si la hacen los oxidadores de metano aerobios o los oxidadores anaerobios de metano, eso nos dará una pista de por qué esa eliminación de metano no se está produciendo de una manera eficaz. Pues para eso hemos estudiado el genoma, el microbioma del sistema, tanto de la biomasa suspendida como la biomasa adherida. ¿Y qué observamos? Que no hay damobacteria. En nuestra operación en Murcia hay muy poquita damobacteria. Hay anamox, hay metanótrofos aerobios, etcétera, pero no hay damobacteria. Y la pregunta de nuevo es ¿por qué? Bueno, pues esto seguimos trabajando. Aquí veis que, por ejemplo, de Candidatus methylvirabilis, que es uno de los significativos, estamos hablando de un porcentaje ridículo en la biomasa suspendida y prácticamente nada en el soporte anóxico. Bueno, pues con esto hicimos un estudio muy detallado a nivel de laboratorio, con un reactor de membrana, como veis aquí, y ¿qué hemos observado? ¿Qué hemos observado? Primero, ¿qué hemos alimentado? Hemos alimentado un agua residual y ahora yo os voy a dar la primera pista. Un agua residual que incluye, como siempre incluimos en el agua residual que está producida por nosotros, contiene micronutrientes de todo tipo. Añadimos por defecto muchos micronutrientes. ¿Qué observamos?
que la actividad desnitrificante era mucho más alta. Como vemos, la actividad aumenta muchísimo. Veis que estamos pasando de una actividad de 245 a una actividad de 540. Una concentración microbiana mucho mayor, por lo tanto, crece más rápido y, por lo tanto, como consecuencia de ambos factores, la velocidad, la carga volumétrica es muchísimo más alta. Multiplicamos por 4. ¿Y dónde está el truco? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde estaba el problema? Ahora observamos que efectivamente hay una parte muy importante de microorganismos DAMO. Veis aquí que hay un crecimiento, son estas verdes. Fijaros que hay una proporción muy, muy grande de Damobacteria o Damorquea. Muy importante. ¿Y por qué ahora se producen y antes no? Pues hay que seguir trabajando. Lo que hicimos fue aplicar proteómica. Estudiamos, hemos detectado un montón de proteínas, de las cuales hemos identificado 1.261 que corresponden a metilominabilis, de las cuales 650, la mitad, tenían reconocidas con 2 péptidos únicos. Y con esto, ¿qué hemos encontrado? Pues que teníamos estas 3 especies en nuestro sistema. Del proteoma, un 10% sería de esta primera, de esta segunda un 7%, un 5%, una cantidad, una concentración muy importante, ¿verdad? De nuevo, la pregunta es el por qué ahora funciona y antes no funcionaba. Pues hemos identificado la mayoría de los enzimas principales que están incluidos en el metabolismo energético de metilovirabilis lantanidifilia. Y que todos estos que están aquí con un tic, todos estos son enzimas que hemos localizado en nuestros análisis. ¿Y qué hemos visto? Que en la mayor parte de ellos, algunos metales, pues son necesarios, son cofactores necesarios para estos enzimas. Algunos necesitan cobre, molibdeno, cerio, zinc, etc. Bueno, pues esto es algo que lo podíamos haber sabido, pero no lo sabíamos. ¿Y qué observamos? Que el agua residual de Murcia tiene una concentración de sulfato muy elevada. ¿Qué pasa cuando este sulfato es tratado en un reactor anaerobio? Pues obviamente se produce sulfuro. ¿Y este sulfuro qué hace con los cationes? Pues los precipita. Es decir, aquí el misterio del agua de Murcia es que le faltaban micronutrientes. Micronutrientes que, aunque están en proporciones muy, muy pequeñitas, como vemos en este caso, son fundamentales para una completa operación. Bueno, esto es una historia de cómo los fracasos y los aciertos pues, permiten ir avanzando. Pero, como siempre, todo esto está basado en algo, y es que los investigadores tenemos que tener unas ciertas cualidades que os quería transmitir ahora. Primero, los resultados experimentales pueden no ser, perdón, los errores, los resultados raros pueden no ser errores experimentales. Pensemos, porque siempre que hay algo mal decimos, oh, este punto me salió mal, y siempre encontramos alguna disculpa, ese día había dormido mal, el pHímetro estaba estropeado. Bueno, es posible que no sea por eso. Es posible que tengamos algún otro problema. Por lo tanto, considera otras hipótesis. Si no fuera así, Anamox no hubiera sido descubierto. Segundo, y muy importante en ingeniería química, nosotros conocemos la estequiometría, la cinética y la termodinámica. Esto lo tenemos que aplicar. No puede ser que seamos como Jekyll y Hyde, ¿verdad? En laboratorio y nuestra vida normal. No, no. Todo lo tenemos que tener muy conceptualizado. Tenemos que aplicar nuestros conocimientos al problema que estamos tratando de desarrollar. Si podemos modelar algo, esto nos puede dar muchas pistas, porque si el modelo responde a la realidad, los datos se ajustarán al modelo y no lo contrario. El cuarto consejo, hay que tener mucha paciencia y hay que creer en nuestro propio trabajo. Nuestro trabajo es un trabajo a veces muy pesado, de años,
pero tenemos que estar convencidos. Ahora se habla de la palabra resiliencia, ¿verdad? Tenemos que ser resilientes. No es cabezón, pero sí creer en nuestro trabajo y tener paciencia. Y finalmente tener un poquitín de trabajo, un poquitín de suerte, que esto pues siempre ayuda, ¿verdad? Muy bien, pues con esto presentaros al Biogroup, el grupo en el que trabajo. Eh, eh, Estamos 10 profesores y el resto pues son técnicos, doctorandos, etcétera. Estos son un día de, como veis, una fiesta de Navidad. Y con esto, sin más, ya termino y pasaríamos a la zona de, a la sesión de preguntas, si es que os apetece. Así que, bueno, muchas gracias por vuestra presencia de nuevo. Gracias, Juan, por la interesante presentación que nos has realizado. Y ahora, bueno, pasaremos a realizar las preguntas que nos hayan propuesto o vayan surgiendo. Bueno, yo veo que Daniel Entonces, bueno, como no pensaba que tenemos había ninguna en algún... el chat, yo tengo alguna curiosidad hasta que se vaya animando un poco la gente. Y bueno, considerando que los parámetros a modificar al final son pocos, como por ejemplo el potencial redox, la temperatura, el pH, etcétera, ¿podría existir alguna invasión de nuevos microorganismos, por ejemplo, una colonización que pueda dificultar la operación, por ejemplo, a la hora de que no se favorezca la sedimentación? Pues claro, pero es que ahí es lo que hablaba también al principio. No son tan pocos parámetros, porque tenemos un parámetro muy importante que es la hidráulica. La hidráulica que muchas veces no consideramos, es decir, mantener, por ejemplo, un sistema flujo-pistón o mezcla completa, nos permite ya hacer una selección muy buena. El nivel de aireación, si tenemos unos parámetros relativamente, lo que sé, 4 ppm, 1 ppm, esto puede hacer diferencia entre sí. Pero la hidráulica también favorece lo que es la distribución, la concentración de alimentación. Si hacemos un sistema, como te decía, flujo-pistón, estamos manteniendo una concentración elevada al principio, ¿verdad? Ahora bien, si hay invasión de otros microorganismos, no nos importa. Lo que tenemos que ver es que el resultado sea el adecuado. Y si el resultado es que esa dinámica nos lleva a un proceso indeseado, pues obviamente tenemos que pensar en el porqué. Pero ahí está lo divertido de la investigación, ¿verdad? Bueno, veo, Daniel, que habías pensado en un tóxico de Murcia. Pues no había tóxicos en un principio. Vale. Sí. Vale. Bueno, otra curiosidad. En el proceso de la granulación, además de tener en cuenta, bueno, el tiempo de retención hidráulico, el TRH, quería saber si la selección, o sea, juega un papel fundamental, quizás la aireación a la hora de romper los gránulos. A ver, ahí como os comentaba, la hidráulica es muy importante, porque hay un factor que no comenté, que son las fuerzas de cizallamiento. Todos sabemos que los que vivimos en la costa o cerca de la costa, en zonas aireadas, la vegetación está muy redondeada, ¿verdad? ¿Y esto a qué es debido? Pues es que hay un viento constante y esto al final los microorganismos o los organismos en general se protegen haciendo que la superficie expuesta sea la mínima posible. Por lo tanto, eh, mm, la hidráulica es un factor que tenemos que considerar también siempre. Es algo muy significativo y que muchas veces no utilizamos. En el caso de granulación es fundamental. La velocidad de ascensional, por ejemplo, por lo tanto, la relación diámetro-altura. Para el mismo caudal, si trabajamos con una relación diámetro-altura distinta, la velocidad superficial será distinta. Obviamente, si estamos hablando de un flujo bifásico, como el que tenemos en este caso, obviamente nos está pasando que también las fuerzas de estrés son bien distintas, ¿verdad? Esa aireación, hay una aireación para crecimiento y una aireación que va en burbuja. Que esa burbuja sea una burbuja gruesa o una burbuja fina también importa mucho. Lo que quiero decir es que es un conjunto de muchos factores, factores microbiológicos. Por lo tanto, cómo favorecemos el crecimiento de aquella biomasa que granula frente a la que no. ¿Cómo hacemos que esa biomasa tenga un diámetro pequeñito, mediano o grande?
¿Cómo conseguimos que esa biomasa tenga una actividad nitrificante? Bueno, pues todo eso es lo divertido, lo que te comentaba antes, pero creo que el factor hidráulica es un factor que tenemos que considerar. Y respondiendo a tu pregunta, ¿la aireación es importante? Claro, claro que sí. No solo por mantener una concentración de oxígeno disuelto, la que queramos, sino por el efecto de estrés hidráulico estrés mecánico que puede producir. Perfecto. Hacen una pregunta que es si es viable alguna forma de recuperar el nitrógeno en lugar de eliminarlo como nitrógeno elemental, gas. Pues sí, efectivamente. A ver, esto hay bastantes ejemplos. Nosotros hemos trabajado en 2 proyectos de recuperación de nitrógeno, básicamente por stripping. El stripping lo que hace es eliminar o pasar ese nitrógeno a fase gas y después recuperarlo con ácido nítrico o ácido sulfúrico, produciendo nitrato amónico y sulfato amónico. Esto lo hemos hecho en un proyecto europeo, en Manure Ecomine y también en una aplicación industrial en Ecopark en Barcelona. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto es bastante caro o es muy caro. Esa recuperación de amonio, como las concentraciones son pequeñitas, solamente se puede viabilizar si estamos hablando de unas concentraciones un poquitín altas, por ejemplo, las que tienen lugar en el líquido de retorno del digestor anaerobio. Si no, es muy difícil encontrar una concentración, porque creo que os dais cuenta que ese stripping requiere unas condiciones de pH, bueno, pues que hay que modificarlo si queremos mejorar, unos caudales de oxígeno o de aire importantes. Por lo tanto, ¿es posible? Sí. A nivel de agua residual, una vez amonificada, también hay otros ejemplos que se hicieron, otras aproximaciones, como por ejemplo utilizar sistemas de intercambio iónico. Pero yo, desde luego, todas las vías que he encontrado o que he visto son muy poco viables, muy poco viables. Es decir, técnicamente es posible casi todo, como sabéis. El tema es que esto sea realista. Solamente de aguas que tienen una concentración de nitrógeno muy elevado, fijaros que ni siquiera de purines de cerdo es muy fácil recuperarlo, pero a veces es necesario. Pues ni siquiera en ese caso yo veo que haya una viabilidad económica, porque es que el sulfato amónico y el nitrato amónico son muy baratos. Entonces nos cuesta muchísimo. Sergio, gracias. No sé si contesté tu pregunta bien. Seguro que sí. Bueno, para ajustarnos un poco al tiempo, yo creo que haremos ya la última, en principio. Y es una curiosidad de cara a una perspectiva de futuro. Si crees que es posible un cultivo individual, es decir, una inoculación en el propio medio para que progrese el proceso. Sí, a ver, esto todos conocemos las soluciones mágicas. Hay empresas que venden starters. Yo, francamente, creo que es mucho mejor estrategia conocer el cultivo mixto. El cultivo mixto no tiene que ser un totum revolutum. Nosotros tenemos que saber exactamente lo que pasa allí. Ahí tiene que haber conocimiento. Si nosotros modificamos convenientemente las condiciones operacionales, que, bueno, no son tan pocas, el tiempo de retención de sólidos es también muy importante, etcétera. La hidráulica, como decía antes. Bueno, si nosotros modificamos estos 4, 5, 6 parámetros que tenemos, somos capaces de dirigir el cultivo hacia donde queramos. Por ejemplo, la acumulación o la producción de bacterias acumuladoras de fósforo. Esto es un tema de manipulación. Nosotros podemos añadir allí PAOs, pero esas van a durar lo que duran. Van a competir en un ambiente que, si no es el correcto, pues va a ser completamente inútil. Entonces, bajo mi punto de vista, es mucho más efectivo ser capaces de controlar bien el proceso de cultivos mixtos. Y para esto tenemos que saber bastante, tenemos que conocerlos bien. Muy bien. El agua residual no se trata con cemento. Bueno, muchas gracias, Juan, por participar hoy en la charla, así como a los asistentes.
Y bueno, quiero recordarles que el próximo martes, día 10, a las 13 horas, tendremos la última ponencia de esta segunda edición de Ingeniería de Bioprocesos, martes a las 13, con el tema titulado Procesos biocatalíticos limpios desde la Green Chemistry hacia la Dream Chemistry, que será impartida por Pedro Lozano de la Universidad de Murcia. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana. Adiós, buenos días.